Vamos a la palabra de Dios y retomamos el tema, la fe en estos tiempos peligrosos. Esta es la parte 2. ¿Por qué lo subdivido tanto? Para ser un poquito más incisivo en cada punto y no correr. La fe en estos tiempos peligrosos, parte 2. Leamos todos los textos base, aunque hoy nos vamos a enfocar en una frase. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y lo digo duro porque se nos ha pegado la soberbia hasta en la iglesia, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La frase que debemos tomar hoy, también debes saber esto, vendrán tiempos peligrosos. El segundo texto, en la segunda carta a Timoteo, al otro lado del capítulo 4, versículos 5 al 8. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Guárdese estas frases, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Y guarde también esta frase, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe en estos tiempos peligrosos, parte 2. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz y corta como espada de dos filos. Cuánto nos enseña tu palabra y nosotros lo obviamos, damos la espalda tantas veces. Cuánto también incluso nos han dado ejemplo los héroes de la fe. Y hoy recordamos a este atleta de los Olímpicos en 1924 que rechazó su propia gloria para darte gloria a ti. Y hoy, Señor, como es debido, también honramos su memoria, porque terminan unos Olímpicos muy polémicos, muy tristes. Gracias por ser tan misericordioso y tan paciente, porque tu palabra dice que tú no desciendes a destruirnos, porque eres paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias. Amén. En la primera parte de esta serie analizamos cómo las luchas siempre vendrán. No nos libramos de ellas. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿han tenido luchas? Algunos me van a decir, esta misma semana. Pasamos tragos que nos saben. Cómo las luchas siempre vienen. Algunas incluso sin avisar, nos toman por sorpresas y no nos gustan las sorpresas como esas. Y no es de extrañarnos, porque es que la Biblia afirma, el Señor afirma que vivimos tiempos peligrosos. Y en los tiempos peligrosos se verán cosas duras. Sí o sí, estos tiempos nos van a alcanzar. Por eso debemos estar preparados para vivirlos. Y en esta encrucijada de tiempos tan difíciles, la única salida, escúcheme bien, la única salida que usted y yo tenemos es acudir al Señor.
No a decirle sácame de esto, sino a decirle dame fortaleza. Y la única herramienta efectiva para nosotros recibir del Señor es la fe legítima y verdadera. Sin fe estamos como huérfanos. Usted me va a decir, pero es sin Dios que estamos huérfanos. Claro que sí, pero recibimos de Dios por medio de la fe. Ahora es necesario entonces saber cómo construir la fe. De otra manera, hacemos como dijo el apóstol Pablo, dando golpes al aire y no sabemos hacia dónde. Porque al que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. La fe legítima nos hace confiar en Dios sin importar qué ven nuestros ojos, es decir, sin importar qué pasa a nuestro alrededor. La fe legítima nos hizo mantener la cordura cuando vimos semejante cosa tan grotesca en la inauguración de los Olímpicos. Y no salimos a pelear a las redes, porque no es correcto. Esa confianza nos lleva a vivir tranquilos, a vivir en paz, y de paso nos obliga a vivir sobrios, renunciando a las pasiones, a nuestros propios deseos y procurando ser siempre sabios para cumplir nuestro deber, y muy prudentes cuando vamos a ponerle dirección a cada paso que damos. Porque sin prudencia podemos estar lanzándonos de cabeza a un abismo. Y hace unos días les decía, acuérdense que nadie se cae al abismo sin antes asomarse. Esa fe legítima nos produce la paz que necesitamos para que no nos desesperemos en medio de estas circunstancias, que son difíciles. Y son difíciles porque en sí mismos los tiempos son malos, pero también son difíciles porque nosotros las hacemos difíciles cuando nos desesperamos en las circunstancias. Hermanos, el mundo está vacío de propósito y de sentido, porque cada día se hace más inmoral y cada día se vacía más de la verdad. Eso usted lo tiene que reconocer. Por eso insisto tanto en esto, no se deje seducir de los habladores, porque los habladores pintan pajaritos hermosos, hermanos, y terminan siendo un anzuelo para caer en el veneno de la muerte. Y cuando hablo de los habladores, hablo de los pensadores, hablo de los políticos, hablo del vecino de la esquina, hablo de cuando ponen frases que parecen muy hermosas y de una vez le damos me gusta y no nos damos cuenta que es veneno contra la fe. Porque nada que atente contra la confianza en Dios es sano, de hecho es perverso. Nadie que se oponga a Dios es sano, de hecho es perverso. Y no nos vamos a convertir en enemigos sin causa de las personas que niegan a Dios, pero no las vamos a seguir. ¿Alguien dice amén? Por eso seguimos al Señor. Por eso a veces le digo, es preferible que vote en blanco, o si no por el menos peor. Pero siempre honremos a Dios, que si nos equivocamos sea de buena fe y no por ser engañados, no de mala fe. El mundo se vacía cada vez más de la verdad y se llena de inmoralidad, y entonces la salida es busquemos la adrenalina. Entonces hoy el dulce ya no es dulce, sino extremadamente ácido. Entonces hoy ya no hay ejercicio bonito si no se arriesga la vida. El mundo busca llenarse en la adrenalina extrema. Pero cuando el mundo hace el ejercicio de buscar lo extremo y ya no haya que buscar, termina en un problema muy serio, es en un vacío mucho más grande. Porque nunca lo extremo llena.
Al contrario, el mismo exceso de adrenalina produce más ansiedad. Ideologías que imponen la depravación minan la cultura del mundo. Ideologías que van surgiendo y que se van volviendo cultura. Y la iglesia se ha dejado seducir por ese desenfreno. Cuando digo la iglesia, me refiero a ustedes y a mí. Y esto enmarca los tiempos peligrosos y difíciles en que debemos vivir la fe de Cristo, porque todavía debemos vivir la fe de Cristo, aunque los tiempos sean difíciles. ¿Para qué? Para llevar fruto, fruto que permanezca delante del Señor. Eso sí, esto implica aceptar el rechazo del mundo como pago por nuestra fe radical en Cristo. Por eso el Señor dijo: el mundo os afligirá. En el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Nos esperan días difíciles, pero con todo respeto y con todo amor, hermanos, la salida no es unirnos al mundo. La única salida es rechazar lo perverso y aferrarnos a Dios con fe inquebrantable. Segundo aspecto, en la anterior analizamos el primero, que tuvo que ver con los tiempos peligrosos. Peleando la buena batalla. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, decía el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también al hermano Francisco, al hermano Aldemar, a la hermana Yolima, a todos los que aman su venida. Así que diga amén. Miremos un poquito estas palabras. Son palabras de un hombre que es consciente de que pronto va a ser decapitado. Oiga, no iba a morir en su mejor colchón que le compraron cuando yo estaba viejito para que soportara la enfermedad o la vejez. No, iba a ser decapitado. ¿Y saben a quién le escribe? A un joven. A un joven que él había puesto como pastor en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y que algún día tal vez iba a pasar tribulaciones como las de su maestro. Así que le dice: ¿sabes una cosa, Timoteo? Yo he peleado la buena batalla. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Sabe cómo le dice? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No dejes que ninguno te menosprecie por ser joven. Y no está diciendo salga a romperle las ñatas. Lo que está diciendo es: no te acomplejes de que alguien te menosprecie. Porque si te acomplejas de que alguien te menosprecie, estás perdiendo la batalla. Yo, Timoteo, le dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe y estoy esperando la corona. No importa que sea decapitado, no importa que me vayan a sacrificar, estoy satisfecho porque he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino ¿a quién? A todos los que aman su venida. El apóstol ya dejaba de viajar, ya cesaba de fundar iglesias, ya paraba de preparar obreros. Va a morir y va a ser sacrificado. La Biblia relata sobre personas que sabían que era su hora de morir
y entonces llamaron a su familia. ¿Y saben qué hacían? Bendecían a sus hijos y les daban instrucciones. ¿Sabe por qué eran capaces de hacer eso? Porque tenían paz. Es muy triste cuando uno ve personas que están muriendo y se aferran a la vida y gritan y le dicen a sus hijos: no me dejen solo porque tengo miedo. No se me olvida que una mujer la fui a visitar en su lecho ya casi moribunda en el cancerológico. Y yo siempre acostumbro levantarles el ánimo a los enfermos y le digo: bueno, mi hermanita, ella tenía una tienda, y le digo: la próxima vez nos vemos en su casa y me da un jugo, pero no de los de su tienda, sino que usted lo prepara con sus manos en la licuadora y nos lo tomamos. Ella me contestó algo que no me gustaría repetir, y no por lo malo, sino por lo que me hace mal a mí, pero lo voy a decir por fe. Me dijo: pastor, le voy a servir ese jugo en una copa de oro porque se lo merece. Ella partió con el Señor y yo no le entendí el mensaje. Tal vez nos vamos a tomar el jugo en el reino de los cielos. Personas que sabían que iban a morir llamaron a su familia, los bendijeron y les dieron instrucciones. Contamos algunos de ellos: Abraham, Isaac, Jacob, David, tantos otros. Pablo no lo hizo personalmente porque estaba en la cárcel. Así que escribió una carta y deja constancia en esa carta tanto a él, a su hijo, porque él tenía a Timoteo como su hijo, y también a nosotros. ¿Qué constancia deja? Que la vida para él fue dura. Él hace recuentos de lo que le pasa y le pasaron muchas cosas. Pero también deja constancia de que nunca se rindió. Deja constancia de que peleó la batalla hasta acabar la carrera. Nadie le pudo arrebatar la fe que guardaba en Cristo. Desgarraron sus carnes y no lo pudieron hacer. Lo azotaron, lo apedrearon, lo dejaron casi muerto y no le pudieron arrancar su fe. Su confianza en el Señor era más valiosa que el dolor de sus heridas. Tampoco se la pudieron quitar ni arrancar a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, conocidos también como Sadrach, Mesach y Abednego, aunque eran jóvenes. Y jóvenes príncipes, de esos que eran caribonitos y bien vestidos, y que tenían sirvientas. No se la pudieron arrancar. Destruyeron su país, les quitaron lo que tenían, les mataron sus padres. Lo más probable es que los castraron porque los llevaron con los eunucos. Además, el rey cuidaba a sus esposas. Los llevaron cautivos a Babilonia. Los echaron a los leones y al horno de fuego. Y no pudieron jamás quitarle su confianza en el Señor, porque estaban seguros de que Él es fiel y cumple sus promesas. Él cumple, porque no puede mentir, porque no puede actuar contra su naturaleza. Si usted duda de las promesas de Dios para usted, si usted duda de su salvación, es como si estuviera dudando de que Dios es Dios. Estamos seguros porque Él no puede mentir. No pudieron quitarle la fe a José, aún siendo vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a la cárcel por un delito que no cometió, y mantuvo intacta su confianza en el Señor. Y era un jovencito.
Yo quiero confrontarle a usted y también a mí mismo. ¿Por qué nos arrebatan la fe a usted y a mí? Peor, ¿cómo nosotros entregamos nuestra fe de gratis, seducidos por las baratijas de este mundo? Porque ¿cómo es posible que hombres como José, Moisés, David, Pedro, Pablo y otros pasaran tanto dolor y mantuvieran intacta su fe? Hoy cristianos pierden su fe porque alguien no los saludó en la iglesia. ¿Les ha pasado? Esta semana mi esposa me está recordando que una persona, puedo apostar que se sentó al lado de Rosita. Y como Rosita no la vio, dijo, alguien me miró feo en la iglesia, no vuelvo. Creyó que yo le iba a quitar su marido. Por eso ahora Rosita usa gafas. Cristianos que parecieran estar hechos de nieve de huevo, merengues de azúcar y nieve de huevo. ¿Saben qué es un merengue? No estoy hablando del baile de la costa, ni del Caribe. Estoy hablando de los merengues de dulce y huevo. ¿Cuál fue el secreto para que, torturados estos hombres, estos héroes de la fe, su fe en vez de declinar creciera? Pablo y Silas con sus carnes destrozadas cantaban al Señor. ¿Saben cuál es el secreto? Vieron la gloria de Dios cuando su fe no desmayó a pesar del dolor. Si usted me dice que yo no he visto la gloria de Dios, tengo que decirle, ¿acaso su fe no ha desmayado? Porque toda persona que en situación difícil se aferra a Dios, siempre, escúcheme bien, siempre verá la gloria de Dios, aleluya. Porque Él es fiel, porque Él no puede mentir, porque Él no puede actuar contra su naturaleza. Hermanos, al contrario, desfallecer explica por qué tantas veces no recibimos lo que pedimos. A Pedro y a Juan los pusieron presos, los golpearon, les prohibieron hablar del Señor, pero ellos siguieron predicando. Es más, en el lugar donde estaban predicando tembló y ellos siguieron como si nada. ¿Saben por qué en ese momento Dios fortalece? Yo se los digo con experiencia. Una vez estaba haciendo liberación a un hombre que había hecho pacto con el diablo porque era militar para que no lo mataran. Hermanos, y habían otros pastores que me estaban acompañando, yo estaba en la oficina hablando con él, cuando confronté al hombre por sus situaciones que había pactado. Estábamos en un segundo piso, esa oficina tembló y frente a la oficina estaba el templo y los pastores que me estaban acompañando salieron corriendo y terminaron en sus casas. ¿Saben por qué yo no salí corriendo? Porque Él nos fortalece. Porque yo en ese momento estaba frente al toro, agarrando el toro por los cuernos. Él nos da la fortaleza. Créanme que yo también hubiera salido corriendo, pero Él nos fortalece. Yo no tenía opción, tenía que enfrentarlo. Así que Él vino a fortalecerme. ¿De dónde sacaron fuerzas? ¿Qué tenían ellos de sobra y qué nos falta a nosotros? Porque algunos no regresan al culto si la enseñanza los confronta. Es que el pastor se le va la mano, se volvió fanático. Escúchame bien, mujeres embarazadas fueron llevadas al circo, devoradas por las fieras, fueron quemadas y murieron gozosas, porque se sintieron dignas de morir por Cristo. Pero los creyentes de hoy parecemos hechos de nieve de huevo y azúcar pulverizada. No soportamos ni siquiera un toque de cariño. Nerón, uno de los pésimos emperadores romanos, hizo antorchas humanas con creyentes para iluminar sus jardines y los quemaba vivos, mojados en aceite. Y mientras ellos eran consumidos por el fuego, cantaban alabanzas a Dios. No les pudieron arrebatar la fe.
Ellos pelearon la buena batalla. ¿Dónde está la fe hoy? Nuestra fe, la fe de los creyentes. ¿Qué precio estamos pagando para mantener esa fe? Usted me puede decir, el precio lo pagó Cristo. Le digo, sí, por su salvación. El precio por la santificación nos corresponde. ¿Por qué? Porque aunque son las obras de Cristo en mí, Él demanda algo de mí y es la renuncia. Renunciar a mí para que Cristo gobierne mi vida. Hoy estamos reunidos aquí y nadie nos va a llevar presos por alabar al Señor. Pero es triste que cualquier cosa sea disculpa para no venir, incluso para no regresar. Yo sé que no estoy hablando a personas de esas, ustedes no son de esos, pero si conoce a alguno, anímelo. Anímelo. A que no seamos de azúcar, porque yo he sido de azúcar muchas veces. Lo tenemos todo y nos quejamos. ¿Qué dirían los mártires de la primera iglesia al vernos hoy tan displicentes, indiferentes y fríos en la fe? ¿Con qué argumento pedimos la bendición sobreabundante si no damos la batalla? Tenemos una fe endeble, pura emoción, escasa de raíces. Pablo le dice a Timoteo que él peleó la buena batalla y nunca perdió la fe. Le recuerda que, algo que quiero detallar ahora más adelante, y es que dice, esa fe habitó primero en tu abuela y en tu madre. ¿Se recuerdan ese texto? En su abuela Loida y en su madre Eunice. Hermanos, hoy los creyentes nos esforzamos en dejarles a los hijos casas, carros, beca, y no nos esforzamos por transmitirles la fe. Yo no estoy diciendo que darles casa es malo, no. Pero dedicamos tanto tiempo en hacer un capital económico por el cual se peleen los hijos cuando ya nosotros nos vayamos, que no les enseñamos las riquezas eternas de la gracia de Dios que les edifica en la fe. Hermanos, es que a veces las personas tienen razón, están llevados de las circunstancias porque no han entendido la misericordia y la gracia de Dios. La fe necesita ser edificada para que no perdamos nuestra vista de la misericordia y la gracia de Dios, de tal forma que aunque hayamos caído, siempre nos levantemos y hallemos misericordia. La fe les sostiene y les sostendrá en el dolor que viene en este tiempo peligroso, cuando nosotros tal vez no estemos para ayudarlos y para consolarlos. Estoy hablando de nuestros hijos. El padre debe transmitir a sus hijos el conocimiento de la Escritura. El Señor decía de su amigo Abraham, yo sé que Él mandará a sus hijos que me obedezcan. Pero también dice que la madre transmite la fe. Dice que a Timoteo se la transmitió su madre. La fe es el fruto de ser formados en la palabra de Dios, hermanos. No busque la fe por otra parte. No es una decisión suya. Es un proceso que se construye conociendo la palabra. Repito, la fe es el fruto de ser formados en la palabra de Dios. No es una decisión suya. Sus decisiones no duran 5 minutos. La fe es el resultado de poner por obra las disposiciones del Señor. Está en Romanos 10:17. Pero si papá no estudia la palabra, ¿qué conocimiento del Señor dará a sus hijos? ¿Qué fe enseñará a sus hijos la mamá si vive desesperada, quejándose, echando cantaleta y no se alimenta de la palabra? Por eso los jóvenes hoy crecen ignorantes de la palabra y del conocimiento de la fe. Padres dedicados adecuadamente a formar hijos en lo espiritual produce hijos maduros. Mi papá fue un campesino con 3 meses de escuela y tal vez con más defectos que cualquiera de ustedes. Yo no creo que más que los míos, eso sí. Pero este hombre nos levantaba a las 4:30 o 5 de la mañana
para leer la Biblia y para orar. El día que colapsó su arteria intestinal y partió con el Señor, tenía en sus piernas la Biblia y en sus manos la guitarra con la cual alababa al Señor. Componía canciones para honrar al Señor y las cantaba en la mañana. Siempre tenía su Biblia grande y un himnario o dos himnarios, himnos de fe y alabanza y himnos de la vida cristiana. Esa disciplina rindió frutos en nosotros. Enseñar en sí mismo no forma la fe de los hijos, pero les indica el camino correcto para cultivarla y para desarrollarla. Porque finalmente la fe se forma en el carácter de cada uno, no en la inyección de nadie por nosotros. Pero es que me han escuchado decir que los hijos ponen los pies donde ven que sus padres ponen en las huellas que dejan sus padres. Por eso, hermano, antes de correr al psicólogo para contarle al psicólogo los desajustes de sus hijos, llévelos al Señor. Enséñelos a depender de Él y con el tiempo recogerá el fruto de su siembra. En Hebreos 13:7 se nos ordena imitar la fe de nuestros pastores. Por favor, no vayan a imitar la mía, pero sí la de estos gigantes que sellaron su dolor con una fe inalterable. Pastores como Pablo, pastores como Timoteo, imítelos. Imite al que tiene fe, no al que invita a la desobediencia. Aprenda de aquel que tiene algo que enseñar acerca de la fe y el sometimiento a las órdenes de Dios. No imite al rebelde. Es fácil escuchar al rebelde para hacer causa común. La Biblia muestra creyentes con poca fe. ¿Recuerda cuando Jesús calma la tempestad y le reclama su falta de fe a sus propios discípulos? ¿Por qué dudasteis, hombres de poca fe?, les dijo. Y cuando un centurión pidió por la sanidad de su criado, alguien que era extranjero, por cierto, el Señor dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cada uno tiene una medida de fe, pero la responsabilidad por formar los hijos es de papá y de mamá, no es de la maestra de escuela dominical, no es del docente en el colegio. Es más, ténganme paciencia los docentes, no los estoy juzgando, pero si los envía sin formar al colegio, allí se los deforman por las ideologías que se están inyectando a los niños, que el mismo Estado está ordenando inyectarles a los niños en los centros educativos. Pablo reconoce que la fe de su hijo, porque así lo llamaba, Timoteo, es genuina, no es una fe fingida. Y Pablo le dice a Timoteo que esa es la fe que lo lleva a uno a pelear la buena batalla. Es el que lo sostiene hasta que yo acabe mi carrera y que nunca me puedan arrebatar la fe. Porque es muy triste encontrarse a alguien diciendo: sí, yo hasta ayer fui a la iglesia cristiana de Restauración de Normandía, pero hoy aquí estoy, no sé para dónde agarrar, porque alguien me miró feo. Ni siquiera rasgar sus carnes les arrebató su fe. Ahora, tenemos una fe natural que nos hace creer en las cosas, ¿no? Para hacer la diferencia. Por ejemplo, si Vanessa me dice: tómese tal cosa para esa gripa, yo voy y me la compro y me la tomo. Le digo: estoy tomando tal cosa. No, pero es que es mejor tal cosa. ¿Yo por qué le creo? Porque ella es médico. Yo le creo porque es médico. Pero hay una fe que se necesita para realizar cosas imposibles. Y esa es la fe que se pelea en la buena batalla. La fe de Cristo. Necesitamos la fe de Cristo. Esa fe debe ser formada, debe ser cultivada, edificada en la disciplina de conocer al Señor, porque conociendo al Señor, conociendo su palabra, nuestra fe se forma. Como les dije hace rato, no es una decisión que usted toma, es un proceso de formación en su carácter.
Eso es a través de alimentarnos de su palabra. Es el nivel más alto de fe al que alguien puede llegar. Es la fe que nadie puede quitarnos. La fe que resulta de edificar nuestra vida sobre el conocimiento de Cristo. La roca firme. No nos la quitan porque la roca es inamovible. Quien no funda su vida en conocer a Dios, sus propósitos, su Hijo y su Espíritu Santo y su palabra, quien no forma su fe con base en conocer a Dios, el propósito de Dios, en conocer a Cristo, el Espíritu Santo y su palabra, desmaya ante la dificultad, porque de ello depende la fe genuina. Su fe genuina depende de conocer a Dios, de conocer su palabra, de conocer a Cristo, de conocer el Espíritu Santo. Eso forma su carácter. Pero si conocemos todo esto del Señor, entonces vivimos firmes. Porque al conocer, ¿sabe qué nos pasa? Creemos. Y si creemos, es natural caminar con Él. Así que si a usted y a mí nos cuesta caminar con Dios, es porque no lo conocemos. Si lo conociéramos, no querríamos separarnos nunca de Él. Si no conocemos, es imposible caminar con Él y poner en práctica sus demandas. Así, hermanos, la vida no tiene fundamento, tomamos decisiones fallidas, hacemos proyectos fallidos y terminamos presa de la frustración. A mí me gusta usar palabras duras, yo digo es cuando uno se pone a hacer locuras. Y uno ve personas que profesionalmente hacen locuras, que económicamente hacen locuras, que socialmente hacen locuras, que emocionalmente hacen locuras. ¿Por qué? Porque les falta conocer el conocimiento de la fe de Cristo, porque la fe de Cristo forma el carácter, un carácter al cual no le pueden arrebatar la firmeza, ni siquiera destrozando sus carnes. Si la fe se funde en la roca, no caemos en la lucha, porque como dice el apóstol Pablo, sabremos en quién hemos creído. Señor, gracias porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra y por tu palabra encontrar cuál es el camino a la fe que necesitamos para no desfallecer en la lucha, porque son tiempos peligrosos. Llena a tus hijos, a mis hermanos y a mi persona de esa fe que necesitamos por tu palabra. En el nombre de Jesús, aleluya, amén, amén. Dios les bendiga, un abrazo para todos.